Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradecemos la hospitalidad que nos brinda la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en la persona de la licenciada Darlene Rojas Olvera, que siempre ha hecho que este auditorio, artículo 123, sea una caja de resonancia de los problemas laborales que se deben de discutir en el país. Esta labor la reconozco y los compañeros, tanto el doctor Hugo Barreto, que es profesor de la Universidad de la República en Uruguay, y el doctor Joaquín Pérez Rey, de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, pues también conocen esta ardua labor de Darlene Rojas Olvera, a quien le expresamos nuestro reconocimiento, afecto y respeto. Distinguido auditorio, hay un tema que quiero explicarles de una manera muy sencilla. Fíjense que donde yo aprendí Derecho del Trabajo no fue en la UNAM, fue aquí en la Junta, en la local fundamentalmente, y también en los asuntos de la federal, pero ahí tuve las experiencias, el conocimiento lo fui adquiriendo poco a poco en el litigio cotidiano. Ahí nos fuimos haciendo, fuimos entendiendo, y creo que entendimos muchas cosas que no enseñan en la universidad. ¿Cómo litigábamos en aquel tiempo? Y aquí hay algunos de mi rodada que sí se van a acordar. Solamente teníamos la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y, por si acaso, traíamos la Ley de Amparo, ¿verdad? Ese era el último remedio. Pero mientras tanto, con esas dos leyes nosotros éramos felices. Entonces traíamos nuestra Constitución, nuestra Ley Federal del Trabajo, y con eso era el universo, y así litigábamos y así trabajábamos muy bien. Pero el mundo se complicó, y claro, ya la jurisprudencia pues es tan antigua como la propia Constitución, pero no se utilizaban tanto los criterios jurisprudenciales. Ya fue en la década de los años 90 cuando la jurisprudencia se compiló en un disco, y entonces nosotros nos acordamos que comprábamos el JUS, era un disco que comprábamos, lo podíamos en la computadora o en el ordenador, como se dice en España, el ordenador, y entonces ahí teníamos los criterios jurisprudenciales. Ahora teníamos que ponernos a trabajar con la jurisprudencia, y entonces teníamos otro elemento, otro instrumento que nos permitía ganar puntos en los juicios o perderlos. Pero el mundo se complicó más, y entonces el mundo se fue haciendo cada vez más pequeño, tuvimos acceso más a otras cosas, y si bien México ingresó a la OIT a partir de 1931 y la Ley Federal del Trabajo de 1970 nos indica que una de las fuentes del trabajo son los tratados internacionales, no le hacíamos mucho caso, porque era una cuestión política de México, del gobierno de México tenía una cuestión de orden político. Si hablábamos de derechos humanos, si hablábamos de todo lo que fuera necesario, hablábamos con dos idiomas. En el plano internacional éramos defensores de los derechos humanos y éramos patrocinadores de las mejores causas internacionales. Pero hacia adentro eso no existía. Los derechos humanos hacia adentro no existían. Olvídense de ello. El mundo internacional, los convenios internacionales no existían. Por supuesto que había un sistema muy amañado, porque los representantes del capital y del trabajo iban en consonancia con el gobierno y nunca se presentaba un solo conflicto de México. O sea, en México conflictos cero. Se iba a las conferencias internacionales del trabajo, se iba a cumplir una función de presencia y hacer turismo.
Eso es lo que se hacía. Bueno, a mí nunca me invitaron, por eso me envidia. Pero sí supe de muchas personas que les invitaron y ¿qué pasó? ¿Qué hicieron allá? ¿De qué sirve estar en la OIT? Pues nunca me daban alguna información, pero sí decían, pero fíjate que de ahí me trasladé a Bruselas y estuvimos en Brujas y luego llegamos a Madrid y nos regresamos por Argentina y pasamos a Uruguay. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Que se hacía turismo y que el mundo era precioso. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano cambió, y cambió no porque quisiera el gobierno, cambió porque la ciudadanía empujó una reforma durante más de 10 años al artículo 1 constitucional. Y hubo organizaciones que estuvieron empujando esta reforma hasta que en junio de 2011 se dio la reforma del artículo 1 constitucional. Y entonces ahí van a cambiar dos cuestiones. Viene el control difuso de la Constitución, que no es tan difuso, sigue bastante concentrado, y el control de la convencionalidad. Y entonces, ¿qué es? Tenemos que tratar los asuntos con visión de los tratados internacionales. ¿México es miembro de OIT? Sí. ¿La OIT tiene una constitución? También. ¿Nos es obligatoria la constitución de la OIT? Ya nos han dicho que sí. ¿Y los tratados internacionales son fuente de derecho del trabajo? Sí. Por lo tanto, tenemos que utilizarlos. Entonces, con esta reforma, el artículo 1, esta visión de lo que sucede en OIT, y ya el término que se viene acuñando de derechos humanos laborales, que muchas gentes lo veían verdaderamente como una tontería hablar de esto. Bueno, hoy está tomando un perfil muy serio y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año pasado, en septiembre del año pasado, dictó una sentencia sobre un primer asunto de derecho social para que el gobierno de Perú le respetara su estabilidad en el empleo a un ciudadano peruano al cual no se lo había respetado. Entonces eso por supuesto que cambia las expectativas de lo que son la lucha por el derecho en el trabajo, que es muy importante. Y en esas cuestiones hemos estado, y la reforma constitucional del 1 de junio de 2011 viene precisamente con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un asunto de carácter penal, pero que movió todo el panorama jurídico del país, lo removió. Y al remover todo esto, entonces se expresó la importancia de los convenios internacionales, sobre todo se manejó en ese reforma de los derechos, convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero los convenios de OIT tienen mucho que ver con esto, pero también son una fuente tan valedera como la otra. Pero si analizamos esa reforma, que fue el artículo 1 más otros 12 artículos más, observamos que cuando hablamos de control difuso de la convencionalidad, los jueces, todos los juzgadores, tienen obligación de tomar en consideración los tratados internacionales antes de emitir sus resultados en sentencias, laudos, como le quieran llamar. Cuando vas a resolver y tienes el derecho internacional, lo debes de tomar en consideración. Además, ya es vieja la jurisprudencia que dice que cuando hay conflicto entre una norma nacional y un convenio internacional, tiene preeminencia el convenio internacional. Esa es una cuestión que debemos de tomar muy en consideración. Y hoy está vivo el derecho del trabajo, precisamente nutriéndose de cuestiones internacionales que les puedo asegurar
nos va a deleitar el oído las ponencias de nuestros queridos invitados. Por eso ya sin decir más, creo que ya me excedí, les había dicho de 5 minutos, pero ya me excedí. Pero vamos a darle el uso de la palabra al doctor Joaquín Pérez Rey para que él nos hable de si existe la obligatoriedad de los juzgadores nacionales para aplicar las normas internacionales, en el caso concreto del trabajo. Por favor, Joaquín, y muchas gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias al doctor Larios. Yo creo que sí, que merece. Creo que en efecto merece un aplauso así o más sostenido, porque básicamente él ya ha dado todas las pautas de la intervención y las ha dejado evidentemente claras y señaladas, y solo su conocida modestia le impide no seguir y trasladarles de manera absolutamente técnica y maravillosa lo que ya ha dejado caer, ¿no? en tan breve espacio de tiempo. Creo, además, que la intervención del doctor Larios me permite trazar el paralelismo con mi propio sistema del que ahora les voy a hablar, no sin antes, sería muy desconsiderado volver a agradecer la invitación de la Junta, el doctor Larios, y poder hablar ante un público tan cualificado, en el que además hay tantos y buenos amigos que nos hemos encontrado a los otros lados, a un lado o a otro del océano en varias ocasiones, así que es un placer estar aquí. Decía que hay un paralelismo de la situación, no tanto europea, yo creo que europea en general y española en particular, con lo que acaba de decir el profesor Larios. Yo voy a ser muy sincero y se lo voy a reconocer desde el inicio. En Europa y en España en particular, las normas internacionales del trabajo eran productos exóticos. Esto era como tener una planta de Asia en el salón de tu casa o una lámpara Art Deco. Esto en realidad, las normas internacionales del trabajo, reconozcámoslos, solo los profesores hacíamos mención a ellas de vez en cuando, y para ilustrar a nuestros alumnos con estas cosas del Tratado de Versalles, el único órgano internacional que queda vivo después de todo aquello. Pero si uno hubiera ido a un tribunal laboral español o a una junta de conciliación y arbitraje como esta, pues hubiera sido verdaderamente llamativo que en la praxis forense algún abogado o incluso algún juez hubiera señalado la necesidad de aplicar los mecanismos que procedían de la OIT o que procedían de otras normas internacionales de reconocimiento de derechos sociales. Esto era o ha sido así porque en estos países nosotros éramos un ejército de ignorantes que no conocíamos más allá de la ley fuera de nuestras fronteras. En realidad no. En realidad, el derecho europeo durante mucho tiempo no ha tenido necesidad de acudir a los estándares internacionales de protección de derechos sociales. No ha tenido necesidad porque nuestra ley federal del trabajo, nuestros dispositivos nacionales, los españoles y los de prácticamente toda Europa, tenían un nivel de garantías que era suficiente y que estaba en la mayoría de las ocasiones, creo incluso recordar solo un pequeño, en los años 80 o 90, una discusión sobre un convenio muy protector, sobre el 158 de la OIT, pero más allá de aquello que pasó casi desapercibido, la norma nacional era por sí misma suficiente para adoptar estrategias de defensa que no requerían acudir ni al discurso de los derechos humanos laborales, algo que efectivamente decía el profesor Larios, yo creo, por completo impensable hace una década, y tampoco a los convenios internacionales de derechos relacionados con el trabajo, sino que se aplicaba la normativa interna y eso normalmente ofrecía resultados adecuados. El drama europeo, saben que es que esta tranquilidad, esta mansedumbre con la que los ordenamientos internos laborales se movían, pues es claramente, no sé cómo decir, incorporada a un estado de excepción, ¿no? Que es la crisis, la debacle económica que se produce básicamente a partir de 2008 y que tiene una repercusión inmediata
en la legislación laboral de los Estados europeos y especialmente de los del sur de Europa. En el curso de formación de la Junta hemos tenido oportunidad de hablar de esto, no me voy a detener mucho, pero básicamente lo que se puede considerar es que a partir de ahí las legislaciones del sur de Europa empiezan a sufrir un retroceso en términos de derechos laborales, que es un retroceso no conocido hasta la fecha, ¿de acuerdo? Instituciones básicas que van desde la negociación colectiva al despido, a las modalidades contractuales, se incorporan a una norma que retrocede el nivel de garantías y lo retrocede en aspectos capitales, es decir, por tanto establece un derecho de trabajo muy débil, muy poco protector, es decir, que casi niega sus orígenes fruitivos, ¿no? Y entonces es aquí, es en este momento, cuando se empiezan a cuestionar cuáles pueden ser elementos eficaces de garantía que tomen como referencia estándares internacionales, ¿no? Y esto ya aquí empieza, yo creo, el primer giro dogmático. El primer giro dogmático es que la doctrina empieza a hablar sin complejos de la existencia de un acervo internacional de derechos sociales al que considera que forma parte de los derechos humanos y que esos derechos humanos, en virtud de todos los principios tan conocidos por ustedes, interdependencia de los derechos, invisibilidad de los mismos, en realidad lo que se viene a decir, oiga, no puede haber una verdadera protección de derechos humanos si esa protección no incorpora los derechos sociales y los derechos laborales en particular. Y esa titularidad, esos derechos, tienen espacios internacionales y por tanto hay que tenerlos en cuenta, hay que garantizarlos. Por lo tanto, empieza ya esta idea de derechos humanos que además para nosotros empieza también a cuestionarnos algunas de las aplicaciones de las normas que habíamos hecho, pero ya, por ejemplo, por ponerles como en mi país, por ejemplo, se da de alguna manera un espoletazo a todo esto, pues nosotros, por ejemplo, ya habíamos afirmado que cuando alguien viene a trabajar a España y no entra regularmente, y por tanto no cumple con las exigencias de visa, etcétera, etcétera, eso no podía tener ninguna repercusión en su estatus jurídico laboral. El contrato de trabajo no podía ser nulo, sino que había que garantizarle los derechos, ¿no? Habíamos tenido ya algunos antecedentes de nuestra propia Corte Constitucional, donde, por ejemplo, había considerado contrarios al ordenamiento jurídico interno la exclusión de los trabajadores extranjeros irregulares de los derechos de libertad sindical y huelga, ¿no? En España hubo una explosión de huelga protagonizada por trabajadores que estaban irregularmente en España, normalmente trabajadores africanos que trabajaban en el ámbito de la agricultura y a los que se negó la capacidad de pertenecer a los sindicatos o llevar a cabo acciones de acción colectiva, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional Español había vinculado esos derechos al concepto de dignidad, por tanto a un concepto que no exigía elementos de ciudadanía. Por tanto, había ya algunos elementos para poner en marcha la idea de unos derechos humanos que se incorporan al patrimonio de los ciudadanos trabajadores y no exclusivamente a través de los dispositivos o mecanismos nacionales. Pero ¿cómo empieza el giro en esta materia? Bien, yo creo que lo que podríamos llamar la desaparición de la Red Nacional de Garantía, es decir, esta especie de red que no nos impedía, pero que nos hacía innecesario acudir a la norma internacional, empieza a generar toda una serie de revuelos, no tener lisa y llanamente cómo se defienden los derechos de los trabajadores a través de normas nacionales que han degradado de manera intensísima esos mecanismos de protección. Recurramos a la norma internacional. Este fue el elemento capital. Y claro, cuando uno empieza a descubrir la norma internacional, empieza a darse cuenta que ahí hay varios escenarios, ¿no? No solo está el escenario de los convenios clásicos de la OIT, que en última instancia yo creo que son normas internacionales
nacionalizadas, los convenios hay que recibirlos y por tanto se incorporan al ordenamiento, sino que además, pues como ustedes bien saben, nos encontramos con elementos bastante más complejos e interesantes. Nos encontramos, por ejemplo, con que la OIT ha reconocido que hay una serie de convenios fundamentales y nos va a hacer una declaración y nos va a decir, mire, el mecanismo de estatalizar la norma sigue siendo imprescindible, pero yo considero que hay un acervo internacional sobre el trabajo que es exigible a cualquier Estado, a cualquier miembro de la Organización Internacional del Trabajo, haya o no suscrito esos convenios. Yo lo que le digo es que no es posible, no es compatible la pertenencia a la organización con el no respeto de los derechos que surgen de los convenios de prohibición del trabajo forzoso, del trabajo infantil, libertad sindical y negociación colectiva, igualdad de oportunidades y no discriminación. Es decir, por tanto, primer ingrediente, hay una suerte de normas fundamentales que son obligatorias per se y que la OIT parece prescindir de los elementos que determinan normalmente la entrada en vigor en los países de determinados tratados o convenios internacionales. Pero no solo eso, si vamos buceando en esta labor de la OIT, nos damos cuenta que además uno de los elementos más importantes del siglo en el que la OIT se empeña es la configuración de una noción de trabajo decente. Una noción de trabajo decente que también, curiosamente, incorpora a su propia definición la necesidad de respetar los principios y normas fundamentales en el trabajo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay dos dispositivos de un valor decisivo que nos hacen reflexionar en que el derecho internacional del trabajo no es el que era. Es un derecho que intenta imponerse con independencia al margen de los elementos clásicos, no sin dificultades, no sin dificultades. Si nosotros ahora negáramos las dificultades, seríamos ilusos. Naturalmente, lo más llamativo de todo esto es que esta normatividad fuerte que la OIT pretende imprimir a algunas de sus normas fundamentales, sin embargo, se impone a través de una normatividad débil. Y este es el problema, es decir, es un soft law que intenta construir un hard law, ¿no? Y entonces ahí es donde, de alguna manera, se producen algunos de los inconvenientes a los que me estoy refiriendo. Pero no solo eso, es decir, por tanto, ya estamos ante la vía de que, con independencia de lo que hagan los estados nacionales, hay una serie de normas que son de obligada aplicación. Y ahora iré más adelante al elemento judicial. Pero es que además, si analizamos detalladamente cómo va funcionando el orden de los derechos humanos laborales, vamos incluso a entender que esto todavía va algo más allá, a mi juicio. Y es lo que yo denomino en algunas ocasiones la promiscuidad de las normas internacionales y su grandísima interrelación. Y creo que el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo lo acaba de proporcionar el profesor Larios con la mención a la sentencia de Perú y a la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo, que es un elemento de garantía esencial en cualquier relación de trabajo, tiene en el ámbito internacional un referente muy sólido, que es el convenio 158 de la OIT. El convenio 158 de la OIT, que seguramente ahora el profesor Barreto nos podrá decir algo sobre él, pero es un convenio de la vieja época, de la vieja OIT, ¿no? Yo creo que actualmente es impensable un convenio de esa naturaleza. No es un convenio, por cierto, extremadamente garantista, como en ocasiones se suele decir, sino que es un convenio pues, que recoge la necesidad de que el despido sea por justa causa y los ingredientes reparatorios de ese despido. Y la revisión judicial del despido, por cierto, la revisión ante un órgano neutral. Curiosamente, Perú, como muchísimos otros países,
no había ratificado el convenio 158 de la OIT. Y sin embargo, en las decisiones de la Corte Interamericana, en Maldonado, pero también en algunas posteriores, una de hecho recientísima, veremos que la Corte usa de alguna manera el estándar del convenio 158. El Estado peruano le dijo en varias ocasiones: oiga, yo no he ratificado el convenio 158, no puede usted obligarme a establecer ese estándar de conducta. Es más, ni siquiera el convenio 158 entraría por la vía de las normas fundamentales, no está en ese grupo privilegiado que los miembros de la OIT deben cumplir, los hayan ratificado o no. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues por ejemplo, yo tengo aquí detallado, agendado, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho humano al trabajo. Es decir, yo tengo cómo interpreta Naciones Unidas el derecho humano al trabajo de la Declaración de Naciones Unidas. ¿Y qué usa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para dotar de contenido a ese derecho al trabajo? El convenio 158 de la OIT. Es decir, en realidad, esa norma, con independencia de que haya sido o no ratificada, es una norma que sirve de inspiración para dotar de contenido a las declaraciones de derechos humanos en general, más allá de la OIT. ¿Alguien concibe que la noción de libertad sindical en cualquiera de nuestros mecanismos de defensa de derechos sociales regionales, San Salvador, la Carta Social Europea, las declaraciones internacionales de derechos humanos, podríamos dotar de contenido a la libertad sindical sin prestar atención a toda la experiencia de la OIT en este terreno? Sería imposible. Todos estos elementos están interconectados, de manera que las conexiones entre normas llevan, aunque solo sea con eficacia interpretativa, con independencia de que los convenios hayan o no sido ratificados por los Estados, estos convenios pueden dotar de garantías, pueden dotar de sentido, pueden dotar de contenido a derechos humanos laborales de otras declaraciones. Yo vengo de Europa. En Europa tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reconoce el derecho al despido, el derecho a la protección frente al despido. Reconocer el derecho al despido serían los tiempos que corren verdaderamente ya el paraíso de las transnacionales, ¿no? Vengo aquí con mi derecho al despido. Bueno, entonces es curioso, pero ¿cuándo se hizo? Se redactó esa carta. Esa carta estableció cuáles eran sus fuentes de inspiración. Hay unas explicaciones. El propio Presidium dijo: para redactar, para dotar de contenido el derecho a la protección frente al despido injustificado, yo me he basado en el artículo no sé qué de la Carta Social Europea. Esa Carta Social Europea también explica el origen de sus preceptos y dice: este artículo de la Carta Social Europea deriva de lo dispuesto en el convenio 158 de la OIT. Es decir, lo que quiero decirles es que a pesar de que haya incluso convenios que no tenemos ratificados, en la práctica podemos incorporar esos convenios, no solo podemos, debemos incorporar esos convenios para dotar de contenido a otros derechos humanos que están reconocidos en instrumentos distintos y que se basan en estas explicaciones, incluso recomendaciones. La propia, el informe este del Alto Comisionado al que yo me refiero, usa la recomendación 166 de la OIT para también explicar en qué consiste el derecho al trabajo. Por lo tanto, yo creo que ahí es el primer ingrediente, es entender que las normas internacionales comienzan a funcionar de manera diversa a lo que había sido frecuente hasta la fecha. Realmente hasta la fecha las normas internacionales es básicamente algo que estaba allí y que los Estados-nación incorporaban a su ordenamiento interno, ¿de acuerdo? Pero esto ya ni siquiera es decir, por tanto, primera explicación, el factor formal de ratificación yo considero que ya no es un elemento decisivo ante la posición tanto de la OIT como la constatación
de que las corrientes internacionales de derechos humanos interrelacionan estos instrumentos. Bien, y la aplicación al caso. ¿Qué deben hacer los jueces con todo este espacio nacional? Bueno, pues aquí yo creo que voy a usar también un ejemplo, que es la mejor manera de decir lo que teóricamente luego voy a formular y que ya de alguna manera también nos había anticipado el doctor Larios. Fíjense, esto es lo que podríamos llamar la parábola del contrato de apoyo a los emprendedores en Europa. El contrato de apoyo a los emprendedores en Europa fue un instrumento de las reformas laborales recientes, consistente básicamente en hacerlo una cosa muy fácil de entender, porque además se extiende como la pólvora por todo el mundo. Una modalidad contractual que permitía contratar trabajadores, que permitía y permite contratar trabajadores sometiéndolos a un periodo de prueba de 1 año. Durante el primer año de la relación, estos trabajadores pueden ser en cualquier momento ver cómo se extingue la relación de trabajo sin percibir ninguna indemnización y sin en la práctica poder accionar judicialmente, porque imagino que igual que en México, el periodo de prueba es un periodo de experimentación que permite el libre desistimiento de cualquiera de las partes. Bien, se discutía. España tiene suscrito el convenio 158 de la OIT. Y entonces se empezó a discutir si una norma semejante podía ser compatible con las normas internacionales suscritas por España. El primer reclamo fue a la Organización Internacional del Trabajo, que no fue eficaz en términos de poner en duda la regularidad de este contrato, porque la OIT, que yo creo que este es seguramente un elemento sobre el que deberíamos debatir, siempre se mueve en un espacio difícil del tripartismo, donde las conclusiones tajantes son difíciles. Y ahí la OIT más o menos vino a decirnos que, bueno, 1 año era largo, pero no tanto, y que por tanto no se podía pronunciar sobre si el año estaba bien o no estaba mal, porque no tenía capacidad sobre eso. Es decir, los expertos básicamente no dieron una solución al caso y dejaron la cosa en manos de la justicia nacional. Pero fíjense lo que ocurrió. Este mismo contrato, el mismo, idéntico, fue incorporado por el derecho griego. Los griegos tienen ratificado nuestro Pacto de San Salvador, se llama Carta Social Europea. Es nuestro mecanismo de reflexión, de protección de derechos sociales en Europa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron los griegos? Los griegos preguntaron al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa si un contrato de esa naturaleza, podía ser compatible con la Carta Social Europea, que entre otros derechos recoge el derecho al preaviso. ¿Por qué hicieron esto los griegos? Porque los griegos han firmado un protocolo de reclamaciones colectivas en Grecia, consistente en que cuando consideran que hay una agresión a los derechos sociales reconocidos por la Carta Social, pueden acudir directamente al órgano de garantías. En España esto no lo pueden hacer los sindicatos, porque a pesar de que nosotros hemos suscrito la Carta Social Europea, los sindicatos no pueden dirigirse directamente porque no tenemos suscrito el protocolo de reclamaciones colectivas. Bien, ¿qué dijo el Comité Europeo de Derechos Sociales ante la reclamación griega? Tienen ustedes razón. El contrato de apoyo a los emprendedores viola el artículo 4 de la Carta Social Europea porque desconoce el derecho al preaviso. ¿Qué le puede interesar a un español este pronunciamiento sobre el caso griego? En la vieja época, nada en absoluto. Básicamente erudición. En la nueva época se inicia una estrategia consistente en lo siguiente: en el intento de aplicar el control de convencionalidad difuso, que esto en España, insisto, hasta ese momento era exótico en materia de derecho del trabajo. Bueno, lo que se hace básicamente es interponer una reclamación judicial normal
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Española, ante el despido, ante, mejor dicho, la conclusión del periodo de prueba de una señora que trabajaba en un supermercado y a la que se le había aplicado ese contrato de apoyo a los emprendedores. ¿Qué dice el abogado? ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos son los siguientes. Mire, un contrato igual que el nuestro acaba de ser declarado contrario a la Carta Social Europea por un órgano de control regional, en este caso europeo, para el caso griego. Yo lo que le pido, juez ordinario de lo laboral, es que usted tenga en cuenta el pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales e inaplique la norma interna. Inaplique la norma interna porque de aplicarla estaría violando un tratado internacional suscrito por España. Este era el argumento. ¿Qué hace el jueza en este caso de Barcelona? Da razón a este argumento de parte. Y lo que viene a decir, hay un pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales que dice que ese contrato es contrario a la Carta Social Europea. La Carta Social Europea forma parte del ordenamiento interno y yo obligatoriamente tengo que hacer una selección de jerarquía normativa. Y esto es muy importante, porque nosotros estamos en un lugar de constitucionalidad concentrada. Pero la jueza viene a decir, no necesito acudir al Tribunal Constitucional, estoy haciendo simplemente una selección de la norma aplicable. Yo tengo dos normas contradictorias. Un tratado que me dice una cosa y una norma que me dice lo contrario del tratado. Y además no porque lo diga yo, sino porque lo dice el órgano de control de garantía de ese tratado. Por lo tanto, tengo que reponer la integridad del tratado, que como todos sabemos, según las normas de derecho internacional comunes, tienen una posición jerárquica en nuestros ordenamientos por encima de la ley interna. Y esto es lo que sucede en este caso. Y en este caso, por lo tanto, la juez falla a favor de esta trabajadora de un supermercado. Fíjense, por establecer todavía más lo que quiero decir. Apenas meses más tarde, el Tribunal Constitucional Español, órgano de control constitucional concentrado, declara que ese contrato es perfectamente compatible con la Constitución española. Este contrato, dice, respeta perfectamente el derecho al trabajo constitucional. Una sentencia que ha sido objeto de innumerables críticas porque es muy poco, técnicamente no es muy allá. ¿Qué pensó una parte de las personas que estaban litigando acerca de este tema? Bueno, la constitucionalidad del contrato cierra todo este debate anterior de convencionalidad. No hay duda, este contrato forma parte del orden interno español y no hay nada que reprochar. Lo acaba de decir el Tribunal Constitucional. Bueno, en realidad el argumento no es válido. Que una norma sea constitucional no la convierte en legal aspectos del juicio de convencionalidad. El juicio de constitucionalidad lo que me dice que desde el punto de vista del derecho interno esa norma no cabe nada que reprocharle. Pero, obviamente, desde el punto de vista de su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado, el problema permanece. De manera que una institución laboral constitucional puede ser perfectamente ilegal desde el punto del juicio de convencionalidad difuso. Concluyo, porque me quedan apenas 2 minutos y ya he recibido un tajante aviso de que no me pase de la hora. Ya sabéis que además nosotros, los españoles, somos personas muy pesadas, entonces es mejor no darnos rienda suelta. Yo de mi intervención me gustaría que hubieran quedado claros 2 elementos, que son los que más me preocupan. El primero tiene que ver con tener claro que las normas internacionales del trabajo pueden ser conceptualizadas en términos de derechos humanos laborales y que no hay ningún inconveniente para que nosotros tengamos que llevar a cabo esta elaboración dogmática. Esos derechos humanos laborales no podemos seguir ni siquiera pensándolos en términos de ratificaciones habituales, sino que tenemos que tener en cuenta que hay un acervo de derechos sociales
que incluso se sobrepone a los datos formales de ratificación y que este acervo de derechos sociales internacional está interconectado e es interdependiente. Naturalmente funcionará con mucha fuerza cuando cuente con todos los dispositivos nacionales de ratificación, pero no perderá por completo su valor cuando no cuente con ellos, porque incluso servirá como mecanismo interpretativo de los derechos reconocidos en otras declaraciones. ¿Qué quiero decir por esto? Que los convenios internacionales de la OIT, se ratifiquen o no, infiltran el conjunto de declaraciones de derechos humanos en tanto regionales como globales. Y el segundo aspecto que quería que hubiera quedado claro con este ejemplo del contrato es cuando las instituciones laborales nacionales entran en contradicción con lo dispuesto con los tratados internacionales, es necesario aplicar las reglas de convencionalidad, que en realidad son mecanismos no de constitucionalidad. Primera consecuencia de esto: pueden ser aplicados por los jueces ordinarios en sistemas de constitucionalidad concentrada. Y esta convencionalidad es una técnica de selección de la norma aplicable, donde una contradicción normativa hay que resolverla a favor del tratado internacional, como decía el profesor Larios. Por lo tanto, esto es algo que tiene que formar parte cotidiana de la actuación de los que resuelven, de los que litigan y de los que estudian el derecho del trabajo, porque, insisto, es en última instancia, si queremos reconducirlo a un problema clásico, un problema de fuentes del derecho y de selección de la norma aplicable. Espero no haber estado especialmente confuso. Si así ha sido, les pido disculpas, pero en todo caso agradezco, como siempre, su paciencia y que hayan estoicamente aguantado esta primera intervención. Muchas gracias.